Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan de manera presencial y por supuesto también vía Zoom en este séptimo seminario de Humano People, en el que vamos con mucho agrado a presentar a Romina Menares Espinosa, licenciada y magíster en matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Pero además es magíster y doctora en didáctica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Recientemente, además, se adjudicó un Fondesit de iniciación que estudia la articulación de conocimientos teóricos y prácticos en el trabajo docente a partir de la colaboración de la triada formativa. Es académica de la Universidad de Valparaíso y participa en diversos proyectos y tiene variadas publicaciones. Bueno, su ponencia de hoy lleva por título El espacio de trabajo matemático y elementos de la analítica multimodal en profesores de matemáticas universitarios. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias por la invitación. Es un agrado estar aquí con ustedes, además que estoy en Santiago, que es mi ciudad, al lado de mi alma mater, que fue la Universidad de Chile, que es la Universidad de Chile. Así que muy a gusto estar acá, encontrándome con amigos de años. Así que muchas gracias por la invitación. Muy complacida de estar acá. Bueno, yo quise traerles dentro de los proyectos en los que yo trabajo, como decía Norma, ¿cierto? Norma, adjudicó un fondo recientemente, pero quise venir a mostrarles más bien mi trabajo en otro proyecto que se llama Liken. Liken es un proyecto interno. ¿Y por qué les quise traer ese? Porque es un proyecto que estamos trabajando con ingenieros, es un proyecto interdisciplinario y creo que podría ser más interesante para ustedes tal vez escuchar sobre ese proyecto. Bien, así que por eso les puse ese título. Estamos trabajando con una teoría que se llama espacio de trabajo matemático y además mezclamos elementos de la analítica multimodal. Entonces, bueno, como les decía, esta investigación es interdisciplinaria y para poder plantear esta investigación con los colegas de ingeniería buscamos intereses comunes. Eso partimos desde que nos interesaba mirar. Y el interés común tenía que ver con el trabajo docente. Y un poquito articulándolo con el Fondesit, que tiene que ver con las prácticas y la articulación de lo teórico y práctico en profesores de colegio, en formación y noveles. Quisimos también mirar cómo es el trabajo, pero mezclando elementos de ingeniería informática. ¿Ya? Entonces, bueno, buscamos objetivos que pueden conversar, aunque provengan de disciplinas diferentes, y entonces lo que queríamos era hacer sinergias, ¿cierto?, para desarrollar algo de valor. Y así obtener una retroalimentación mutua. O sea, el trabajo que yo realizo en investigación, la idea era que aportara para el producto que querían producir los ingenieros y al revés, ¿sí? Lo que ellos producían, que nos aportara a nosotros en la formación docente. Bueno, y así entonces postulamos a este proyecto que lo adjudicamos, que es un proyecto, como les decía, es un proyecto interno, y se trata de... ¿Qué quiere decir esto? Son proyectos en los que convergen 5 iniciativas o 5 proyectos distintos, que se llaman iniciativas de maduración, desde disciplinas distintas, ¿ya? Somos 4 facultades en las que estamos trabajando, ahí les voy a contar un poquito más. Y entonces, bueno, la iniciativa Liken, en general, busca apoyar la conformación de equipos interdisciplinarios de investigadores de la UPD en el proceso de instalación de capacidades para la maduración tecnológica. Era un proyecto para desarrollar algo tecnológico y que se pudiera transferir a la sociedad. Entonces, en eso estamos trabajando, ¿ya? Entonces, vinculando las actividades I+D más I+E con los desafíos territoriales en un contexto participativo e interdisciplinario. Bueno, entonces partimos con un colega de ingeniería informática. Entre los dos
partimos con esta idea y luego la fuimos madurando y fuimos incorporando a más colegas de las otras facultades. Y bueno, teníamos este problema, que ya les voy a contar un poquito cuál es, y apuntábamos a solucionarlo de alguna manera. Y aquí va el problema. Entonces, ¿qué vimos? Primero que Valparaíso, la región de Valparaíso, es la segunda con el mayor número de matriculados en educación superior. ¿Ya? Así que el proyecto podía tener impacto y podíamos llegar a una gran cantidad de personas por esta razón. Segundo, en cuanto a los docentes, estoy hablando de docentes de colegio, ¿sí? Hubo una caída en aprendizajes matemáticos y además una alta deserción de docentes que recién ingresan, o docentes noveles. Noveles quiere decir aquellos que están a punto de egresar y los que llevan poquito tiempo en el sistema, 3 años, algo más, ¿ya? Y desertan, un 3,7% según la OCDE del 2019 desertan, ¿ya? Y entonces se creó un plan de reactivación educativa en el 2023 justamente para atacar este problema. Entonces había un problema ahí que podíamos mirar. Lo otro que el desempeño docente es crucial, ¿sí? Para la formación de personas. De hecho, está demostrado que es la principal variable intraescolar, o sea, dentro de la escuela, que explica el logro que tienen los estudiantes. Y además hay una necesidad de fortalecer el conocimiento práctico en la formación de profesores y también para docentes noveles, ya en la región de Valparaíso. ¿Por qué? Porque generalmente el docente en formación y el docente novel está muy cercano a lo teórico, a la teoría, y un poquito alejado de la práctica, ¿ya? Porque tiene poca experiencia, ¿sí? Pero es necesario potenciar la práctica para estos grupos. ¿Ya? La prueba de evaluación diagnóstica que se llama prueba END, yo sé que aquí no hay información docente para colegios, ¿cierto? Pero por eso les cuento. Esta prueba, la END, es una prueba que mide conocimientos pedagógicos y conocimientos disciplinarios para profesores que están en formación y que están a punto de salir. Que están reemplaza la inicia. La inicia se tenía que dar, los profesores tenían que dar la inicia cuando egresaban. En cambio, esta se toma un año antes de egresar. Es obligatoria rendirla, pero no es vinculante, o sea, no es, no se dice vinculante, no afecta a la titulación, no afecta a la titulación, pero deben rendirla, o sea, no se pueden titular si no la rinden. ¿Por qué es un año antes? Para poder tomar medidas remediales para aquellos que tienen los aprendizajes descendidos, ¿sí? Así que por eso se hace ¿ya? Y aquella que mide conocimientos pedagógicos, solo un 35 y un 46% de los estudiantes en formación regular y prosecución de estudio, respectivamente, o sea, 35 en formación regular y 46 en prosecución de estudio, alcanzan más de un 60% de logro, solo ese porcentaje, muy poco. Prosecución de estudio quiere decir aquellos que o dejaron la carrera en algún momento, pasaron años, ejercieron de alguna manera, con permisos, qué sé yo, y después retoman para terminar. O bien, aquellos profesionales de otras áreas, no de pedagogía, que quieren luego sacar la pedagogía y entonces hacen un año o 2 años para sacar la pedagogía. Eso quiere decir prosecución de estudio. ¿Ya? Y esta evaluación diagnóstica además dice que dentro de pedagogía uno de los ítems más descendidos es aquel que dice aprende en forma continua el profesor y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el sistema escolar. Ya esa tiene una mediana del 50% de preguntas que se responden correctamente, así que es súper bajo. Entonces, bueno, hay un problema con la práctica y un problema en la formación docente y también en docentes que ya están en servicio y que llevan poco tiempo. Y eso era lo que nosotros queríamos, ahí es donde queríamos apuntar, el público. Así que bueno, creamos un espacio de colaboración y entonces nuestro propósito era
encontrar algunos mecanismos de fortalecimiento de este desempeño docente y a partir de tecnología que automatice procesos que retroalimenten al profesor. O sea, que pueda dar su clase y que algo le pueda decir, mira, tu clase fue así. Esto es lo que nosotros encontramos en tu clase, pero de manera automática. ¿Ya? Eso es lo que estamos creando. Entonces, y también automatizar algunos aspectos de la investigación sobre las prácticas docentes. O sea, aquel investigador que mira la práctica que pueda encontrar mecanismos automáticos para que le pueda decir algo sobre la práctica. Porque, por ejemplo, yo que investigo justamente en la formación de profesores, me siento, empiezo a mirar, por ejemplo, un video y tengo que, además, bueno, ahora hay un montón de herramientas para transcribir, pero además tengo que ir mirando muchas veces el video para ver qué pasó, ir a este tiempo, a este otro tiempo, devolverme, etcétera, y eso es mucho tiempo, involucra mucho tiempo. Entonces la idea es buscar hacerlo de una manera más automática, ¿ya? Entonces nuestro objetivo es el desarrollo de capacidades de investigación educativa, facilitada por esta tecnología multimodal, que ya les voy a contar también, en la Universidad de Valparaíso, con un enfoque interdisciplinario, esto para poder maximizar la relevancia del impacto de estos estudios, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que los colegas hacen. Esta, tengo que aclarar, no es mi área de estudio. Por lo tanto, seguramente ustedes saben mucho más que yo de lo que les voy a contar, ¿ya? Así que, bueno, ahí si me hacen una pregunta, puede que no sepa la respuesta, ya voy a llegar a mi área y yo me voy a sentir ya en mi terreno, en mi territorio, porque ahora voy a, como, a nadar un poquito en el territorio de ustedes. Y otra cosa que les quiero decir, si me quieren interrumpir en internet, me pueden interrumpir sin problema, ¿ya? Me pueden hacer preguntas, no hay problema. Ya, entonces, bueno, ¿en qué trabajan los colegas de ingeniería? ¿Ya? Han hecho estudios, de hecho hay un Fondesit que tienen, pues este es un estudio de otro investigador, ¿sí? Pero han hecho estudios sobre trabajo colaborativo. Entonces lo que hacen es, bueno, poner una cámara en el centro, o se la arreglan de alguna manera, y van viendo cómo colabora un equipo de trabajo en una sala de clase. Entonces, por ejemplo, van viendo cuál toma algún rol determinado, de líder, otro que es un rol más pasivo, si se van poniendo de acuerdo entre ellos, si van argumentando, si van discutiendo, cómo van resolviendo los problemas que se les propone, etc. Pero todo en un ambiente de colaboración. ¿Sí? Y ahí han encontrado algunas cosas. También se trabajó bueno, esto lo vivimos todos los que hacemos clases, ¿cierto? En estas plataformas Zoom durante la pandemia, que teníamos cámaras negras, ¿cierto? La gente no mostraba su rostro y teníamos que dar clases, ¿no? Entonces aquí, bueno, gente que no estaba aprendiendo, no estaba escuchando, gente que estaba durmiendo, qué sé yo. Y nosotros no sabíamos y no teníamos cómo saber quiénes estaban del otro lado y con qué actitud tampoco estaban del otro lado. Sí, entonces, bueno, ese es el día pues, de mi colegio. ¿Ya? Entonces, bueno, existían limitaciones aquí, porque los docentes no pueden supervisar el proceso de cada estudiante individualmente cuando tienen las cámaras negras, ¿cierto? No es capaz tampoco de proporcionar una retroalimentación detallada, distinto que si estamos en la sala de clase y nos podemos ver, si alguien está con cara de duda, no le pregunta, qué sé yo. Sí, los estudiantes no son capaces tampoco de reflexionar sobre el proceso, solo con su memoria, y no son capaces de monitorear su progreso para mejorar. Bueno, entonces aquí ellos hicieron un estudio donde se utiliza analítica multimodal, ¿sí? Y estas son las tres principales direcciones. Primero, una percepción multimodal, o sea, capturar toda la información importante a través de distintos recursos, ¿sí? También usar la inteligencia artificial para generar análisis de datos automatizada y un feedback natural. Ahí usar la inteligencia artificial e interfaces multimodales para generar y mostrar retroalimentación. Y eso también es lo que nosotros buscamos en el proyecto. Ya estos tres pilares son los que fundamos. ¿No?
Bueno, entonces, para entrar un poquito al tema de las máquinas, que como les decía, no es mi área, pero voy a intentarlo. Bueno, las máquinas, esta es una pregunta que siempre nos hacemos: ¿qué pasa con las máquinas? ¿Qué tanto se tienen que parecer a nosotros? ¿Qué tanto tienen que hacer el trabajo que nosotros hacemos, etcétera? Y bueno, nos preguntamos, ¿las máquinas deberían sentir como una persona? Sí, tal vez sí. Ya para que nos digan más, para que nos pueda dar más información como queremos. Percibir como una persona también. Pensar como una persona parece que está difícil. ¿Ya? Computar como una máquina y comunicarse con las personas. Bueno, y aquí este monito es para ilustrar cómo la máquina siente como una persona, o sea, a través de distintos estímulos, ¿sí? Distintos estímulos que llegan a través de sonido, de imagen, etc. Cómo percibimos, cómo percibe como una persona, ¿sí? A través de lo que está viendo. Nosotros en nuestro proyecto usamos, vamos a usar, no sé si ustedes lo deben conocer también, los eye trackers, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir la mirada, digo vamos a hacer porque el eye tracker está todavía en Arduino, viene ahora, ¿ya? Pero ya tenemos diseñado cómo vamos a hacer con el eye tracker para mirar ciertas variables de esa mira. Después les voy a contar cómo, pero la idea es que sepamos cómo el profesor mira. ¿Ya? ¿Qué es lo que va mirando dentro de la sala de clase? Mapeando la sala, etc. Entonces, bueno, computar como una persona, ¿cierto? Colección de datos limpia, explorar los datos, ¿cierto? Modela, etc. Ya, comunicarse con las personas. Si las máquinas se pueden comunicar con las personas, sí, de hecho se comunican. Yo instalé hace poquito el PAI, no sé si lo conocen, un programa que se llama PAI, que es para conversar. Entonces le trato de conversar en inglés como para practicar un poquito el inglés. Entonces le digo, hola, ¿cómo estás? Mira, estoy un poco cansada hoy día porque hice tal cosa y tal cosa, y la máquina me responde y me dice, oh, pucha, qué fome, mira, podrías probar con salir a andar en bicicleta o salir a caminar, sería bueno para ti, qué sé yo. Entonces, conversamos, como si estuvieras conversando con una persona natural. Para mí eso es impresionante porque, como les digo, y lo vuelvo a repetir, disculpen lo majadero, pero no soy de este mundo, entonces me cuesta como un poquito darme cuenta de que sí, estamos viviendo en un mundo donde sí las máquinas nos están conversando. Bueno, ustedes que son de este lugar, yo creo que es para ustedes como más cercano, pero para mí no tanto. Bueno, ¿qué es la analítica multimodal? Como para dejar una definición ahí, que es la definición que nosotros usamos, lo definimos como la medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre, en este caso, la analítica multimodal del aprendizaje. Por lo tanto, sobre los estudiantes, sus contextos, las interacciones que allí se generan, para comprender el proceso de aprendizaje que se está desarrollando y optimizar los entornos en los que se produce. Esta definición la ocupamos porque para nosotros, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es usando la analítica multimodal para el aprendizaje, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos interesa. Ya. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos de los que mis colegas han trabajado. De hecho, estos son Riquelme y Muñoz y otras personas, pero Riquelme y Muñoz están dentro del proyecto LinkedIn. Trabajan con nosotros. Entonces, por ejemplo, miraron interacción verbal colocalizada, es decir, las personas dentro de un grupo, en este trabajo colaborativo, que van conversando, ¿cierto? Y se analiza cuánto habla uno, cuánto habla el otro, si uno habla, el otro le responde, además si se van poniendo de acuerdo, ¿sí? Y eso lo ven con el tono de voz, como los tonos de voz se van como igualando o asemejando, ¿cierto? Y todo eso lo ponen como variable, entonces van haciendo un mapeo de esto, ¿ya? Y cómo son las interacciones. Ya hay un grafiquito que van generando.
Ahí está, por ejemplo, el estudio cómo lo van haciendo. Van poniendo micrófonos, van poniendo cámaras en cada uno de los grupos y van entonces eh, recogiendo datos. Ya, este es uno que se hizo en la biblioteca. Este es un estudio que se hace en la biblioteca. Entonces se usan estos, no sé si los conocen, que son como localizadores. Es como una piedrecita que se pone en distintos lugares donde tú quieras. Por ejemplo, yo puedo poner una aquí. Entonces, con el teléfono de la persona, si yo me acerco acá, ese localizador me dice, ah, esta persona está aquí. ¿Sí? Entonces, como para ver en distancias muy pequeñas dónde estoy posicionado. Entonces, este fue un estudio que se hizo en la biblioteca. Entonces, lo que quisieron ver es dónde pasaban tiempo las personas que iban a la biblioteca, para saber qué espacios ocupaban. Por ejemplo, si estaban en la mesa, si estaban en los libros, en qué parte, qué libros, a qué parte de la biblioteca donde estaban los libros se acercaban más, ¿sí? Y ahí está. Entonces, ahí después lo pusieron en un gráfico. O sea, ahí están las personas, ¿cierto? Y, por ejemplo, esta persona pasó 37% del tiempo ubicado en este lugar, luego también 25% ubicado en este lugar, y así. ¿No? No me pregunten para qué se hizo eso, porque ellos tendrán sus motivos, pero finalmente es algo de lo que tenían interés, ¿ya? Por alguna razón. De hecho, Roberto Muñoz trabaja también en un proyecto que es de biblioteca. Allá lo ves, también un proyecto interno. Así que tiene que ver con este mismo estudio. Interacción no verbal. Ah, ya. Interacción no verbal. Colocalizado, o sea, personas que están en el mismo lugar. Y entonces lo que ve esta interacción son los gestos. Ya, por ejemplo, si una persona se pone de acuerdo con otra, ¿qué gestos tiene cuando está en una reunión? Si pone los brazos así, si se pone así, etc. Y eso también dice algo. ¿Ya? Entonces también hicieron ese estudio. Y la interacción verbal remota, que es para el trabajo, por ejemplo, por Zoom. Ya en esto de las pantallas negras que le mostraba, también se hizo ahí cuando se formaban salas y habían qué tanta colaboración había, cómo interactuaban entre ellos, etc. Sí. Sí. Los software con que analizaron esto fueron diseñados en la misma Universidad de Valparaíso. Sí. ¿O? Sí, ellos diseñan el software. No es que compraron una licencia para analizar. Sí. Ellos compran el software y usan algunos software que tienen ya a mano, que han desarrollado algunos otros investigadores y van juntando y van diseñando un software finalmente para él. Ah, pero es un software propio, o sea, para un KV. Sí, sí, un software propio. Sí, ahí está la referencia. De hecho, después yo puedo mandar esta presentación para que tenga las referencias. Bueno, ahí está cómo funciona el de los gestos. ¿Ya? Cómo se mueve la máquina y van viendo los gestos. Ya. Pero quiero llegar, bueno, y esto, bueno, finalmente se diseña un framework multimodal donde está, aquí en este mapita se ve todo lo que se puede ver en este software, ¿cierto? Las posturas, la sincronía, la voz, etc. Y es multimodal porque, bueno, tiene muchas formas de llegar a esos datos. Ya. Bueno, entonces lo que nosotros queremos es proporcionar información en el mundo real, ¿cierto? Y entonces creamos este nodo TechEdu, y aquí yo me relajo porque ya llego a mi campo. Digo, ya, no me ponen, aquí no me ponen pillo. ¿Ya? Entonces, desarrollamos entonces un framework tecnológico también con diferentes variables, ¿sí? Como le mostraba en el mapita, que lo pasé bien rápido, no sé si se dieron cuenta, pero era como, no me pregunten tanto de esto. Mejor me preguntan del otro. Para el análisis y retroalimentación de prácticas docentes. Ese era nuestro propósito, ¿bien? Entonces, trabajamos 4 facultades, ¿ya? Nosotros matemáticas, estamos en la Facultad de Ciencias, ¿ya? Ahí está la carrera de Pedagogía en Matemática. Está la Facultad de Ingeniería,
en la Facultad de Ingeniería está Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial en nuestro proyecto. Son con dos proyectos distintos de ambas. Está en Ciencias Sociales, está Psicología, ¿ya? Y un proyecto también del área de Educación en la Facultad de Humanidades y Educación. Esos son los 5 proyectos. 2 en Ingeniería y uno en cada uno de los otros. Y estos son. Entonces, a este proyecto le llamamos Nodo Tech Edu, Investigación, Innovación y Tecnología en la Educación. Así se llama nuestro líquen. No me pregunten por qué se llama líquen el proyecto, pero me encanta el nombre. O sea, así se llaman las iniciativas que los vamos a concretizar. Ya, estas son las 5 iniciativas o los 5 proyectos. Ya, el primero se llama Facilitando la evaluación de prácticas docentes por medio de la analítica multimodal. Ese es el proyecto de ingeniería. O sea, es el desarrollo del software que va a permitir mirar lo que nosotros queremos mirar en las prácticas docentes. Después, el segundo se llama Estudio Didáctico de Clases de Matemática con apoyo de la analítica multimodal, que es el proyecto que dirijo yo. ¿Ya? Yo soy la directora del líquen completo, pero además soy directora de uno de los proyectos míos, que es este, el segundo. ¿Ya? El primero lo lidera Roberto Muñoz de Ingeniería. El tercero, estudio de microdiscursos y preguntas en clases de matemática apoyada por procesamiento del lenguaje natural. Está liderado por Macarena Silva de Humanidades. Ya ella es experta en educación. El tercero. El cuarto, que es estudio de la relación entre las expectativas del profesor y el desempeño en la clase de sus estudiantes, lo lidera en psicología. Aquí está Paula Jiménez, que es la experta en es psicóloga. Todos con un equipo también. O sea, por ejemplo, yo trabajo con 2 colegas, y así. Y la última, que es el modelo de transferencia de ingeniería industrial para la implementación exitosa de este framework, ¿ya? Y la retroalimentación de prácticas docentes en entornos educativos. O sea, aquí busca hacer un diseño de transferencia para poder comercializar o bien llegar a instituciones, por ejemplo, también del gobierno, puede ser, con este software, para que nos ayude con la retroalimentación de las cosas. No sé cómo voy con el tiempo. 6:30. Estoy hablando como rápido, ¿no? Supone que está 25, 15. ¿Me queda? 15, ya. Ok. Con 15 estoy. Ya, entonces ese lo marqué en otro color porque es el estudio que hacemos en matemáticas. ¿Ya? Pero todos, si se dan cuenta, todos los del 2 para abajo, todos están relacionados con el 1. Todos retroalimentan al 1, porque en el 1 se desarrolla el software. Entonces todos nosotros estamos trabajando para levantar requerimientos para el software y los ingenieros van diciendo ya, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, qué es lo que ustedes necesitan y así. Entonces así es como trabajamos. La verdad es que ha sido un trabajo muy provechoso hasta ahora. Bueno, entonces les voy a contar de mi iniciativa de armaduración, de la que trabajo yo, que soy la directora, y los colaboradores son Álvaro Bustos y Janet Galleguillos, que son del Instituto de Matemática también. Como les contaba, existe una directa relación con la iniciativa 1, que está dirigida por Roberto Muñoz, y ahí colaboran René Noel y Fabián Riquelme de la Escuela de Ingeniería en Informática. ¿Ya? Y tenemos un estudiante también de pregrado, que es Ian Quero, que ha colaborado un montón también en el proyecto. ¿Bien? Bueno, entonces, nuestra iniciativa de maduración es mirar la perspectiva, desde una perspectiva didáctica, el trabajo docente. Porque podemos mirar también desde una perspectiva pedagógica, que es, por ejemplo, la iniciativa 4, ¿ya? La 3, que mira aspectos pedagógicos de la sala de clase. Por ejemplo, ¿cuánto el profesor se mueve en la sala de clase? ¿Ya? Si se queda, por ejemplo, solamente trabajando aquí y hace una clase más expositiva, o hace una clase donde hay más interacción. En la clase más interactiva, el profesor se mueve por la sala, ¿cierto? Le da la palabra a distintos estudiantes, hay más
los estudiantes hablan más y por lo tanto eso sí se puede mirar con variables, porque uno puede mirar si una pregunta que plantea el profesor es abierta, si es cerrada, y eso uno lo puede mirar con las respuestas. Por ejemplo, si uno le dice, si la pregunta es ¿cuánto es raíz de 28? Y el estudiante va a decir la respuesta, el número, ¿cierto? Que no sé cuánto es. Va a decir la respuesta, ¿sí? Pero es una respuesta corta. En cambio, si yo le pregunto algo que quiero que argumente, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, cuéntame por qué, o sea, algún teorema, por qué sucede tal teorema, y el estudiante entonces se tiene que explayar más. Entonces, con la respuesta del estudiante, cuánto dura esa respuesta del estudiante, nosotros tenemos una sola forma, dentro de más, porque no podemos mirarlo con de una sola forma, ¿cierto? Pero eso nos podría indicar que la pregunta que hizo el profesor, al ser la respuesta más extensa, la pregunta fue más abierta, no fue una pregunta cerrada de una respuesta única, ¿ya? Y bueno, como les decía, esa es una forma de mirarlo, pero tenemos que triangular igual información, no podemos quedarnos solamente con que la respuesta del estudiante fue extensa, porque puede ser que la pregunta de igual manera sea cerrada y la respuesta sea extensa. No, ya no es algo directo, tenemos que tener cuidado con eso. Ya, pero esas son variables más pedagógicas, ¿sí? Si las preguntas son abiertas, son cerradas, si el profesor se mueve o no se mueve, si hay interacción o no hay interacción, si forma grupo o no, la organización de la clase. Pero cuando queremos ver la variable didáctica del asunto, entonces tenemos que mirarlo desde el conocimiento matemático, en este caso, porque son profes de matemáticas. O sea, entra la variable saber matemático en juego. No solamente relación estudiante-profesor, sino que estudiante-profesor saben. Y en didáctica decimos que el sistema didáctico, o triángulo didáctico también se conoce, del estudiante, profesor y saber. Ya, cómo interactúan ellos tres. Ya, entonces, bueno, esta es la teoría en la que yo trabajo, pero se podría hacer con otra teoría. Mis colegas de allá del IMUS me dicen, ¿y se puede hacer con socioepistemología? Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé, habría que indagar. Pero como yo trabajo en esta teoría, trabajamos en esta teoría. Punto. Nada más que eso, no hay más motivo para escoger la teoría con la que vamos a trabajar. ¿Ya? Ya. Entonces, les voy a contar un poquito de esta teoría. Esta teoría nace en Francia, ¿cierto? Su creador, digamos, es Alain Cusniat, y lo planteó primero en geometría, pero luego se extendió a otros dominios de la matemática y ahora hablamos de un espacio de trabajo matemático en general, porque antes se hablaba de espacio de trabajo geométrico, ¿ya? Y es una forma, bueno, es un marco teórico. Hay gente que dice que esto modela el actuar matemático, pero en realidad no, a mí no me gusta decirlo así porque esto no es un modelo teórico, sino que es una teoría. ¿Por qué es una teoría? Porque nos dice cómo la persona o el estudiante adquiere conocimiento. ¿Ya? Básicamente por eso, o sea, somos capaces de, al mirar cómo se mueve este espacio de trabajo matemático, podemos decir si se adquiere conocimiento o no se adquiere conocimiento. ¿Ya? O sea, finalmente esto lo que hace es caracterizar el trabajo matemático de una persona que se enfrenta a un problema matemático. Ya sea profesor, ya sea matemático, ya sea matemático investigador, ya sea estudiante. Cualquier persona que se enfrenta a un problema matemático. Entonces, lo que nosotros así lo explicamos, tenemos dos planos que se llaman plano epistemológico y cognitivo, ¿ya? Y en el plano epistemológico viven los elementos que yo siempre digo así, inertes, o sea, están ahí. Nadie los ha tocado. Pero una vez que alguien los utiliza, hay un utilizador, ¿cierto? Entra en juego un ámbito, una dimensión cognitiva, porque alguien lo está usando y está tomando la decisión de usarlo de la manera que lo usa, por lo tanto hay una componente cognitiva en juego. Entonces, por eso consideramos el plano cognitivo. Los tres componentes que conforman el plano epistemológico son representamen, que aquí no, es una palabra que no está traducida y nunca se ha encontrado qué palabra en español poner ahí. Se llaman
representamen. Artefactos y referencias, ¿ya? El representamen son los signos, los símbolos, ¿ya? Y yo siempre lo explico así a mis estudiantes. Por ejemplo, si ven escrito el épsilon, ¿sí? Una E, ¿cierto? Las personas que somos cercanas a las matemáticas, vemos ese símbolo y nos evoca algo. ¿Tú quieres decir algo? ¿No? Ah, pequeñito, sí. Algo pequeño, ¿cierto? Sí. Nos evoca algo pequeño, algo muy pequeño. A veces decimos, no, me demoro un épsilon de tiempo. Como que sabemos que es como algo muy chiquitito. Lo más chico que uno quiere. Tan chico como. ¿Sí? Ya. Pero si uno le muestra ese símbolo a otra persona que no está ligada a las matemáticas, lo ve y dice una E. Ah, ahí. Es una E, dice es una E nomás. Porque ese símbolo lo que evoca a la persona solamente la E, ¿ya? Entonces, va a depender de la persona cómo visualiza ese símbolo o ese signo, ¿ya? Entonces, por eso está la componente visualización ahí, ¿ya? Según cómo yo lo percibo. Cada persona lo percibe de acuerdo a su propia epistemología. ¿Sí? Los artefactos, bueno, aquí pueden ser artefactos materiales, artefactos simbólicos, ¿sí? Por ejemplo, los artefactos depende de la utilización, y por eso aquí se llama génesis instrumental, porque cuando están ahí se llaman artefactos. Si uno lo utiliza, depende de la utilización que le dé, es un instrumento A, un instrumento B. Por ejemplo, si yo tengo una regla, la regla la puedo usar para medir, ¿sí? Y entonces, regla, medir, es un instrumento. Pero si la regla la usa para trazar un segmento, para hacer un trazo, entonces, regla trazar segmento tiene otra acción, por lo tanto es otro instrumento. ¿Sí? Entonces, los instrumentos varían de acuerdo al uso que se le da al artefacto. Y además tenemos artefactos simbólicos. Por ejemplo, un algoritmo es un artefacto simbólico. Porque un algoritmo, por ejemplo, dividir con el algoritmo, nosotros dividimos nomás, pero no nos preocupamos de cuáles son los fundamentos de por qué se divide así. En algún momento sí nos tuvimos que preocupar a lo mejor de eso. Generalmente el profesor se tiene que preocupar de eso porque enseña el algoritmo. Y el profesor debería saber por qué el algoritmo funciona, por qué se divide como se divide. Entonces tiene que descomponer el número, tiene que ver por qué eso se puede dividir así. ¿Ya? Pero, y en ese caso, cuando nosotros vemos los fundamentos, estamos aquí en el referencial. Pero después cuando usamos el algoritmo así, confiamos nomás en que va a funcionar, porque sabemos que funciona y listo, entonces ese algoritmo es un artefacto simbólico. ¿Los teoremas también están en esa categoría? Los teoremas están acá. Los teoremas están acá. Qué bueno que lo mencionas, porque aquí están las propiedades de los teoremas, este referencial teórico. Ahora, si uno lo usa sin pensar en su demostración, entonces sí va a ser un artefacto. Entonces depende del uso que uno le dé. Eso teorema de Pitágoras, uno lo usa para calcular. Sí, lo usa. Ahí se transforma en un artefacto. Sí, exacto. Pero Sí. la Pitágoras medida es el artefacto. ¿Cómo? El teorema de Pitágoras medida sería el artefacto, porque es el artefacto más el uso. El uso sería teorema de Pitágoras, calcular el número de los lados. Sí. Sí. Sería un artefacto. Sí, justo. ¿Ya? Bueno, y aquí en el referencial teórico viven las propiedades que uno va a usar para fundamentar, ¿cierto? O cuando uno, por ejemplo, está construyendo una demostración y utiliza entonces propiedades, teoremas, etcétera, van a vivir acá. ¿Ya? Y la prueba está asociada a esto, porque es el acto de probar. Ahora, prueba no en un sentido, no en el sentido de demostración. O sea, aquí en esta teoría prueba no es sinónimo de demostración. ¿Ya? Aquí prueba, hay diferentes tipos de pruebas. ¿Ya? Hay pruebas más concretas, argumentaciones, ¿sí? La argumentación se diferencia de la demostración porque la demostración no intenta convencer, en cambio la argumentación sí, intenta convencer, la demostración no. ¿Ya?
Entonces, más o menos, entonces, estas tres génesis son las que articulan el elemento del epistemológico con el cognitivo. Entonces, mientras yo le iba contando, ahí se pueden, en realidad me estaba refiriendo a la génesis de cada uno. Entonces, lo que nosotros miramos es cómo estas génesis se mueven en resolver, por ejemplo, un problema matemático. Y un matemático, o sea, aquí cualquier persona puede movilizar cualquiera de estas génesis, ¿ya? No es que si alguien es matemático solamente se va a quedar aquí, o si alguien que es como más chico va a estar aquí y otro acá, no. Todas pueden estar, solamente de diferente manera. Porque, por ejemplo, un matemático cuando va a demostrar un teorema, o cuando formula un teorema, una conjetura, que después la va a demostrar, entonces se formula una conjetura, para formular esa conjetura hay un trabajo previo, ¿no? O sea, de probar con algunos números, no sé, hacer un monito, ver si realmente funciona, a ver, hagamos un esquema, hagamos un mono y veamos. Entonces, esa persona también van a haber elementos de acá que van a estar entrando en juego cuando está buscando la demostración de alguna conjetura que formule. ¿Ya? Y en algún momento tal vez se va a quedar muy acá, pero es un trabajo donde se movilizan estos. Y también puede usar artefactos como decía Ricardo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, en el caso del estudiante, cuando está aprendiendo matemática, nosotros decimos bajo esta teoría que el estudiante aprende cuando es capaz de moverse por estas tres génesis distintas. Entonces el profesor lo que tiene que procurar es que en su sala de clases se puedan mover las tres génesis. Siempre está el problema de cómo enseño a demostrar a mi estudiante. A veces hay profesores que dicen, bueno, hay que hacerlo demostrar nomás mucho, ¿ya? Pero hay estudiantes que todavía tratando de demostrar mucho, no logran aprender a demostrar, ¿ya? Entonces, en esta teoría lo que se plantea es que también hay que tratar de que el trabajo no se vaya solamente para un lado, no se quede solo acá, sino que también existan estos otros elementos. Y de alguna manera llegar a esta génesis discursiva, pero también trabajando con las otras. Entonces, mientras más rico sea el trabajo de movilizar las tres génesis distintas y articularlas entre ellas, más rico es el aprendizaje. Eso, así es como lo formulamos. Y luego una pequeña pregunta al respecto. ¿Ya? Eso que, perdón, a priori hay un cierto orden, así como, no sé, alguna es más importante que sea al principio y alguna al final. Por ejemplo, se espera que decante en una génesis discursiva la resolución de una tarea, o... No están jerarquizadas estas. Pero podría ser que en ciertas clases sí exista esa jerarquía. Por ejemplo, puede ser que un profesor quiera enseñar a demostrar, y yo creo que mi trabajo sea muy riguroso en demostrar, entonces a lo mejor ese profe va a querer ir hacia allá y no hacia allá de cualquier forma, hacia allá buscando la demostración. ¿Ya? Porque aquí, como te decía, hay distintas formas de probar. De hecho, tomamos una teoría que es de Balachev, que habla de las tipologías de prueba. Y ahí está el empirismo ingenuo, la experiencia crucial. Hay diferentes tipos de prueba. Por ejemplo, cuando toman un caso particular y dicen, sí, en el caso particular pasa, entonces pasa. Sabemos nosotros que eso no es una demostración por ningún lado, pero sí podría. Podríamos darle espacio a eso también en una clase. Pero no, para responder a tu pregunta, no hay jerarquía. ¿Ya? Es. Bueno. Ok, entonces, con esta teoría en mente, nosotros lo que buscamos es aspectos observables para que la gente de ingeniería formule este sol, ¿cierto? También hay Entonces, una consulta. sí, dale. En la anterior, ¿Ya? este triángulo teórico de espacio teórico matemático está pensado en la perspectiva del estudiante, y el estudiante es el después de persona comunica, No. o es el profesor, o qué cosa, quién ejerce el Ya. cargo, quién es el sujeto. Qué buena tu pregunta.
porque nosotros consideramos 3 espacios de trabajo matemático distintos. Uno es el espacio de trabajo personal, matemático personal, que es de aquel individuo que se enfrenta a un problema. Estudiante, en el caso. Puede ser estudiante, puede ser el mismo profesor resolviendo un problema, pero para él, o sea, por ejemplo, cuando planifica una clase, dice, yo voy a proponer este problema a mi estudiante, a ver cómo se hace, y lo hago. ¿Ya? O puede ser un matemático, también, que se sienta a resolver un problema. Y a nosotros como investigadoras nos puede interesar ver cómo un matemático resuelve, cómo un profesor resuelve, o cómo un estudiante resuelve. Puede ser. ¿Ya? Y también hay otro tipo de ETM, que es el ETM que le llamamos idóneo. El ETM idóneo es aquel ETM que tiene fines de enseñanza. Y es el espacio de trabajo matemático que se construye para que otro aprenda. Entonces miramos todos los elementos que se ponen en la juguera cuando un profesor planifica, pero en la planificación, el análisis a priori que ese profesor hace y la clase. O sea, cuando el profesor está parado acá y cómo se desenvuelve este profesor en la clase. ¿Qué elementos de aquí utiliza el profesor? Pero para enseñar, no para yo resolver el problema, sino que para enseñarle al otro a resolver. ¿Sí? Son los tipos de ETM. Pero, entonces, cualquier persona puede usarlo esto, pero Sí. pensando en la sala de clase y en la labor educativa, o sea, lo que se espera es que el estudiante movilice esto. No, el profesor y el... O sea, si yo quiero mirar la labor educativa, si quiero mirar al docente, lo que estoy mirando es su ETM idóneo. O sea, aquel ETM que tiene fines de enseñanza. Por ejemplo, qué elementos, qué artefactos pone en juego para enseñar. Cómo representa para enseñar. Por ejemplo, si una función, típico ejemplo, grafica, lo hace de manera algebraica, cómo presenta esa función, pero para enseñar a otro. Y esa se le llama ETM idóneo. Ahí el profesor estaría usando este triángulo, movilizando estas 3 acciones. Exacto. El profesor, pero en su labor de enseñanza. En su labor de enseñanza. Sí. Sí. Porque en su trabajo personal, ese sería su ETM personal. ¿Ya? Ahora, el ETM idóneo y el personal, de una manera muy natural, se comunican. O sea, uno no puede mirar solo el idóneo solito, porque siempre si hay interacción, sobre todo si hay más interacción con los estudiantes, hay influencia del ETM personal del estudiante con el ETM idóneo del profesor y viceversa. Por ejemplo, si tú eres estudiante y yo te invito a resolver algo de tal manera, entonces mi ETM idóneo está influenciando tu ETM personal. Entonces, no se puede mirar solamente uno, sino que se tiene que mirar los dos. Y eso es lo que nosotros miramos. ¿Mm? Ya, entonces, bueno, nosotros miramos, por ejemplo, para mirar el ETM, o sea, la génesis semiótica, cuáles son las representaciones de objetos matemáticos que hace el profesor en la pizarra. ¿Cómo representa los objetos matemáticos? Eso queremos que el software mire. Mire, el uso de artefactos. ¿Qué artefactos usa? Materiales. Bueno, simbólicos también. Y la utilización de términos discursivos en lenguaje lógico matemático. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí hicimos una descripción de cada una. Para la génesis semiótica, el profesor utiliza o no la pizarra para representar objetos y cómo lo hace. Si el profesor utiliza artefactos para realizar alguna tarea matemática, entonces ahí se requiere que el software lo que haga sea reconocer el objeto y que el objeto permanezca en manos del profesor, que eso ha sido un tema difícil. Y si el profesor utiliza palabras provenientes de la lógica, por ejemplo, si utiliza el sí y el entonces, por lo tanto, implica, sí, solo sí. Conectivos lógicos que me pueden decir si estoy posicionada en la génesis discursiva, ¿ya? Porque estoy construyendo algún argumento o alguna demostración. Ya, entonces, bueno, ¿en qué hemos avanzado? Hemos avanzado en ¿ya? Como les decía, ahora está en camino la tracker porque necesitamos también mirar al profe hacia dónde mira. Por ejemplo, si un estudiante allá le está haciendo una pregunta, pero el profe se queda por acá, entonces no lo está tomando en cuenta y eso queremos ver con el tracker.
Pero para mi proyecto, para el que yo dirijo, en realidad no es el iTracker como el equipo que necesitamos más, sino que más bien mirar esto. Bueno, ¿en qué hemos avanzado? Es mirar, como les decía, este segundo. ¿Ya? Y aquí ha trabajado el estudiante Guillanquero, no sé por qué quedó así. ¿Por qué sale eso? No sé. Sí. Y ahí, bueno, esto es una clase que la di yo porque fue de prueba y yo además tenía todos estos instrumentos, tenía un compás gigante, ¿sí? Y entonces traté de usarlo y lo que está haciendo el software es detectar cuando se utiliza un artefacto, que ha sido un problema difícil porque el problema es que, bueno, tenemos ahí detectores de objetos, que partió con objetos de oficina, ¿cierto? Hay algunos objetos que se confunden, pero fue perfeccionando cada vez más la maquinita para que nos dijera con más certeza qué es lo que yo estoy usando. Esto seguramente no lo reconoce. ¿Ya? Pero reconoce, no sé, una regla, reconoce esto, reconoce el celular, ¿ya? Pero un problema difícil que tuvimos que enfrentar era, por ejemplo, ver que el profe tomaba el celular y se quedaba con el celular todo el rato. Si el profe se mueve, hacer el seguimiento del objeto era difícil. Y que esa persona se estaba quedando con el objeto, porque si yo se la pasaba a otro, el objeto va a seguir al objeto, pero el objeto ya no está conmigo, entonces ya no lo estoy usando yo. Y ese fue un problema que se tuvo que resolver y estaba difícil. Ya hubo otro estudiante de doctorado también que estaba trabajando en eso y ahí combinaron trabajo y se ha resuelto bastante bien. Entonces hizo esta plataforma, ¿cierto? Bueno, ahí la idea es evaluar prácticas docentes y estamos haciendo las pruebas en el aula universitaria. Ya en dos asignaturas, una de geometría euclidiana y la otra de taller de pensamiento lógico matemático. Ya, entonces ahí pues, esperamos que salgan, porque recién estamos en ese proceso de toma de datos, ¿cierto? Que salgan ahí un montón de instrumentos que pueda enseñarle a la máquina a detectarlo bien e ir perfeccionando este software. Bueno, ahí se sube el archivo, ¿cierto? Se ponen los datos y eso era todo de lo que hay. Bueno, y como reflexión final, para no pasarme, primero, aspiramos a contribuir mediante el desarrollo de investigación educativa con este framework que se propone como una novedosa perspectiva interdisciplinar y para establecer alianzas estratégicas con diferentes actores del sistema educativo. Esto para difundir y utilizar los resultados de investigación. Nosotros lo que queremos hacer es retroalimentar al profe. O sea, cuando el profe entra a la sala, haga su clase y después decirle, mira, mostrarle cómo te moviste en la sala, qué tantas preguntas abiertas hiciste, los típicos mapas de calor, ¿cierto? Que eso se hace. Qué tanto de las expectativas que tú tenías de tus estudiantes se pudieron cumplir y qué tan rico fue el trabajo matemático que hiciste. Eso es lo que queremos hacer. Mostrarle al profe, esto fue, y hacerle un mapeo de todo lo que pasó en su clase. Y la idea de automatizarlo es poder llegar a más, ¿cierto? Entonces, queremos que un impacto sea más de 300 colegios, ojalá municipales de la región de Valparaíso, donde nosotros podamos llegar, ¿ya? Por ejemplo, evaluar práctica, y a lo mejor también meternos a la evaluación docente, que ese sería como el norte para más adelante. Porque los profes, cuando se evalúan en la evaluación docente, tienen que mandar un video de su clase. Entonces, ¿quién mira ese video de la clase? ¿Qué tan objetivo es esa mirada? Porque son diferentes profesionales que están mirando videos y cada uno lo mira desde su punto de vista. Por supuesto, sigue una rúbrica, hay pautas y todo, pero incluso así hay aspectos que se salen, que no son tan objetivos. Entonces, la idea es que nosotros con este programa, con este software, nosotros podamos hacer un poquito más objetiva esa observación. Y bueno, y entonces esperamos que el modelo de transferencia tecnológica desempeñe un papel vital para la mejora del desempeño docente. ¿Sí? Y también para los investigadores que quieran utilizar. Ahí está. Las referencias las fui dando a medida que pasó la presentación, así que ahí está. Muchas gracias.
¿Alguna otra consulta? ¿Cómo cabría la algo? Ya. Bueno, primero felicitarlo por el trabajo, se ve súper desafiante. Súper desafiante. Si puede devolver alguna de las donde están el listado y todas las cosas que El mapita. ese sí. Ese. Me acuerdo, como día súper desafiante, increíble lo que están haciendo, pero el punto uno, igual creo que tiene un cierto delito. Ya, ¿ves? Porque, claro, la idea de automatizar evaluación, que podría haber, no sé, pensando en Leonel y en algunas personas que trabajan en esta institución, que no evalúan, de todas maneras, siempre, de alguna manera, se va, en pruebas que tienen inteligencia artificial, ¿no? Se va a colar la subjetividad y los sesgos que tenga el programador. O sea, por ejemplo, se ponen ciertos porcentajes. 30% de la persona fue interactiva, 30% se movió, otro 2% hizo algo, etcétera. Se va a generar un porcentaje de cuáles son las actividades. Y eso se ponderará y van a dar. Estos coordinadores, alguien dice que son buenos y otro dice que no son buenos. Entonces, si alguien parte de un precepto que para que la clase sea buena, tiene que tener estas componentes y estos porcentajes, que ponen una buena nota, así que no ponen una nota, etc. Entonces, pasa, me imaginaba lo mismo que sucedía con la inteligencia artificial cuando se quería hacer prevención de violencia. De cuál es su color de pelo, ¿cierto? ¿Qué estatura es? De qué etnia viene? ¿Sabe que usted es propenso a hacer un delito? Mejor lo vigilo porque lo más seguro es que va a asaltar a alguien. Claro. ¿Cierto? Y se generan signos que son horribles. Entonces, me imaginaba un poco eso también, que nos colocan esto y nos monitorean y al final del caso nos dicen, ¿sabe usted sirve o no sirve? Sí. Sí, va a tener que mejorar este porcentaje, o sea, se vuelve a formar finalmente en una herramienta que también es bastante, no sé, puede ser peligrosa, puede estar bajo la vigilancia constante, sentirse completamente evaluado en cada momento, pues, sentirme obligado a tener que responder ciertas pautas que alguien fijó y que consideró que son las pautas correctas. Entonces, apunta también a una construcción de sociedad que es súper complicada. Entonces, desde ese punto de vista, me da un poco de susto. No, sí, mira, teníamos, o sea, nosotros teníamos o tenemos la misma preocupación, y yo creo que, bueno, con esto no vamos a llegar, no creo que lleguemos a algo así, o sea, estamos haciendo como un primer pasito para construir algo así, que después la idea es postularlo a un proyecto más grande y tratar de hacer. Pero sí, está ese temor porque, por exactamente lo que tú dices, estos sesgos que se producen, como hay una serie o una película de Netflix que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con una máscara, no sé si la vieron. Que alguien se pone una máscara porque no detectaba por su color de piel, etcétera, no era detectado con la cámara, entonces tenía que usar una máscara blanca. Ya, más o menos por ahí va la cosa. A ver, sí, están esos riesgos. Y por lo mismo, lo que nosotros estamos postulando es un software que nos permita dar cierta información, nada más. Pero la idea es que una persona, con su criterio como persona, la pueda usar para que le dé algo de información, pero que esa no sea la única información. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando alguien investiga con esto, lo que nosotros queremos es decir, mira, atención, el profe en este momento tomó un artefacto y lo usó. Y este fue el artefacto. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy analizando el video, yo me voy a esa parte del video y veo lo que está haciendo el profesor y pueda ver yo, no la máquina, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y empezar a ver la cualidad del trabajo que está haciendo. Pero no que la máquina me diga, este trabajo es así, o que lo analice desde el ETM, por ejemplo, automáticamente. No queremos llegar a eso. Ahora sí se corren riesgos, sí. Yo también creo que se corren riesgos. Y estamos todos medio asustados con eso. Pero ya al respecto, si la máquina aprende todo esto,
ella sabría cómo actuar frente a tal objetivo. Por ejemplo, quiero enseñarte a, no sé, teorema de Pitágoras. Entonces, en mi base de datos tengo 800 profesores que hicieron esto. Entonces, yo como máquina le voy a repetir la acción Claro. mejorada de todo lo que logré integrar de los 800 profesores. Sí. Y tengo un profesor, un robot profesor de matemáticas. Sí, sí, sí. Pero no sé, no creo, al menos no es nuestro objetivo llegar a algo así. ¿Sí? Sino es mostrar desde diferentes variables, desde diferentes, por eso están las 5 iniciativas, y 3 de ellas tienen que ver con lo que nosotros queremos decirle al profesor. Esto, o sea, es, por ejemplo, cuando termino una clase, generalmente yo voy a observar clases, ahora no lo hago hace mucho tiempo, pero antes hacía eso de ir a observar prácticas. Entonces yo me sentaba con mi pauta en la clase, iba marcando, pero a veces se me pasaba, a veces me pasaban comentarios. Entonces la idea es que con esto yo me pueda apoyar y le pueda decir, además de los comentarios que yo pueda hacer observando la práctica, es mostrarle y decirle, mira, esto hiciste, esto, así se ve tu trabajo aquí, y además complementar con lo que yo vi. Pero no que eso me lo tenga que decir todo, pero bueno, no sé si vamos a llegar a que el profe haga clase, o sea, que el robot haga clase. Acá en el chat, el profesor Luis Conade pregunta qué limitaciones ustedes tuvieron al hacer sus observaciones en la sala. Ya, es que todavía, Sí, yo entiendo que es un proyecto que van a Sí. hacer, pero Sí. ¿han visualizado alguna? Capaz que como para darle cabida a la... sí, por ejemplo, en la iniciativa 4 de las expectativas, esta nosotros la tuvimos que ajustar, pero previo a tomar datos. Claro. Porque nos empezamos a dar cuenta de las variables que no eran tan decidoras, porque íbamos a ver algunas clases y con eso no podíamos ver, por ejemplo, el desempeño del estudiante, era difícil mirar el desempeño. Entonces empezamos a ajustar, porque levantamos requerimientos a los ingenieros nos dicen esto sí, esto no, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto es más o menos fácil, esto nos va a tomar mucho tiempo, y con eso fuimos adaptando esto. Entonces, por ejemplo, aquí fuimos viendo cómo el profesor reacciona hacia la respuesta de los estudiantes, si, por ejemplo, le da refuerzo positivo a un estudiante que pregunta, o si un estudiante pregunta y el profesor le dice, no es así, punto, o si continúa un poquito desarrollando la respuesta que le da, la retroalimentación, etc. Este, por ejemplo, lo tuvimos que adaptar harto por las limitaciones que encontramos. Y en el caso del 2, que es el que estoy trabajando yo, sí fuimos encontrando limitaciones y nos tuvimos que entonces reducir, porque todo lo que yo les contaba del trabajo matemático es harto más de lo que vamos a lograr ver acá. Aquí lo único, nos vamos a limitar a las representaciones que hace el profesor en la pizarra, porque podría representar de otras formas, podría representar también de manera corporal y a lo mejor no lo vamos a poder ver, ¿ya? Pero a las representaciones que hace en la pizarra, los artefactos que ocupa, y dentro de los microdiscursos, o de estas partículas discursivas que vamos viendo algunas que nos pueden decir, esto aquí está argumentando, aquí está demostrando, según lo que encontremos. Existen diccionarios ahí de partículas discursivas que se pueden llevar a entender qué está usando el profesor, cómo está respondiendo, cómo está preguntando. Pero eso, hemos encontrado ya limitaciones y estamos recién en la recogida de datos, así que yo creo que después vamos a encontrar más. Te da las gracias, Luis. Ya. Creo que... Gracias por la pregunta. Ahí Tomás. No, muy cortito. Bueno, fascinante el tema realmente. Este compadre Kuzniak, lo estuve mirando y vi que estuvo en la Católica Val, porque he influido harto en la escuela de allá de ustedes. ¿Podrías contarnos un poquito sobre esta persona? Sobre ¿Cuál él. es su formación? ¿De dónde viene? Porque es como que mezcla semiótica con matemática, con filosofía. Ya, ¿Y qué está pasando ahí con la UCB en torno a esa colaboración? Ya. Él es matemático primero y después didacta de la matemática. Bueno, una de las didácticas de la matemática es en Francia. Y él trabajó muchos años en la París 7, en París Diderot. Sí, París Diderot. Y en algún momento existió este convenio PUCB y esa universidad. Proyecto, sí lo vi. Sí, por proyecto. De hecho, él fue mi cotutor
Él fue mi cotutor de la tesis. Y bueno, por muchos años hemos estado trabajando. Él formuló esta teoría que se llama espacio de trabajo matemático y existen congresos que se hacen cada 2 años de espacio de trabajo matemático. De hecho, ahora en poco tiempo más va a ser en Madrid, no en Madrid, no, en España, pero en Castro Urdiales, pero va a ser en España. Una vez se hizo acá en Chile, en Valparaíso. Hay mucha conexión con el equipo francés. Nosotros también trabajamos, bueno, él ahora jubiló, Alan, pero bueno, siguen otros que han trabajado con él. Él sigue trabajando igual, va a ir al congreso y todo, él sigue trabajando, sigue publicando. Hace poco se publicó un libro, yo participo ahí en uno de los capítulos de ese libro, con un colega que se llama Logan Vivier, y trabajamos con Logan Vivier y otros más, con Fabrice Van der Broek también, en un ECOS. Tenemos un ECOS también, que también trabajamos en la teoría. Así que, bueno, si tú quieres conocer a Alan, te lo puedo presentar. Pero él es un referente de... Buscando Wikipedia de él, no lo pillé. Ya. A ver su biografía y todo, porque se ve como que para llegar a que se te ocurra una teoría así del razonamiento matemático que mezcle un plano epistemológico con uno cognitivo y todos esos mapas que hace los planos, es como... Es súper convincente la teoría y como decís, tiene capacidad predictiva. Entonces, es una teoría. Claro. Sí. Muy interesante. Sí, y de hecho esta teoría se formuló en geometría primero y se formularon paradigmas geométricos. Son 3 paradigmas, G1, G2 y G3, y tienen que ver con la forma de trabajo. Por ejemplo, si tú quieres demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, tú puedes recortar, por ejemplo, la punta así. O sea, recortar un triángulo, recortar las puntas, juntarla y ver y observar que es 180. Ese es un paradigma. El trabajo es un paradigma, pero también puedes usar a lo mejor propiedades, hacer el segmento de acá, hacerlo paralelo acá arriba y ángulos alternos internos, qué sé yo, y llegas a que sí, 180, lo pruebas, lo demuestras. Pero también puedes irte a la axiomática, a la geometría más axiomática, y cuando ya trabajas en otra geometría que no es la euclidiana, naturalmente el paradigma cambia porque tienes que usar los axiomas. Entonces, al usar los axiomas directamente, estás en otro paradigma. Formuló paradigmas para la geometría y después se quiso avanzar con paradigmas para el cálculo, que fue lo que yo trabajé en mi tesis de doctorado, y para el álgebra. Y ahora estamos en el ECOS estamos trabajando con paradigmas para el álgebra lineal. Entonces estamos pensando en 3 paradigmas para el álgebra lineal y es un trabajo así ya más universitario. Recogimos datos en 3 universidades, en la UB, en la UPLA y en la Católica de Valparaíso, con estudiantes de pedagogía, y en Francia se recogieron datos con estudiantes de licenciatura, porque ellos tienen licenciatura primero, después hacen un magíster y ahí salen como profesores para colegio. Entonces, eso es. Sí, muy bien, agradecemos nuevamente a la Gracias, me pasé. y la invitamos a disfrutar un café. Muchas gracias. Lo pasan en No parece. No te preocupes. Y pensaba que llegamos un poquito más tarde y nos vamos a sacar la